Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va
Hola, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Nos encontramos hoy una vez más, ¿sí? Por este medio para compartir la lección que tenemos de los jueves, ¿sí? de nuestro libro de Barcas. Y bueno, hoy nos toca compartir, ¿sí? una lección que habla acerca de la responsabilidad que tenemos hacia los demás, ¿sí? Es la lección 48 para quienes tengan el libro. Y antes de arrancar, antes de comenzar, vamos a orar, ¿sí? Amado Señor, yo quiero pedirte en esta hora, Señor, que tu presencia pueda descender, que sea ahora tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos ministre. Señor, que sea tu voz, tu palabra la que pueda estar hablando a nuestros corazones. Señor, en esta hora nos despojamos de todo aquello que quiera venir a distraernos, Señor, de todo aquello que quiera venir a perturbarnos. Señor, y ofrendamos a ti nuestra atención, ofrendamos a ti, Señor, nuestro corazón, para que sea tierra fértil para recibir la palabra que vos tengas para ministrar en esta hora. Espíritu Santo, yo te pido ahora que desciendas, Señor, en cada casa de cada uno de mis hermanos, Señor, en cada hogar, en cada vida. Dios, ahora tu presencia pueda ser soberana en cada lugar, papá. Y aún en este tiempo, al compartir tu palabra, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre y el que habla a nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra a ti, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito más acerca de lo que venimos hablando, que es la última etapa del año, que habla acerca de vivir al máximo nivel, ¿sí? Y hace unas lecciones atrás hablábamos acerca de nuestra vida de devoción a Dios, ¿sí? De la importancia de esa comunión, de esa intimidad con Dios para realmente poder vivir una vida plena y una vida abundante, ¿sí? Una vida que Dios soñó y planeó para nosotros. Todo parte de allí y yo me vuelvo a estas lecciones anteriores porque lo que vamos a compartir hoy, que habla acerca de nuestra responsabilidad hacia los demás, ¿sí? Hacia las personas, parte de nuestra comunión, ¿sí? De nuestra vida de devoción a Dios. Y la lección comienza con una frase que dice: conocer verdaderamente a Dios guía a acciones prácticas y compasivas en favor de la gente. Y personalmente, si Dios en este tiempo me ha ministrado con una palabra, ¿sí? Que es la palabra piedad, ¿sí? En 1 de Timoteo 4, ¿sí? La palabra nos dice más bien: ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿a qué hace referencia la palabra piedad? ¿Sí? Y se relaciona mucho con esto que vamos a compartir hoy. Y lo busqué el significado, y viene de la palabra eusebeia, ¿sí? De eu, bien, y sebomai, ser devoto. Denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hacia aquello que le es agradable a Él, ¿sí? Entonces la palabra piedad tiene que ver tanto con mi devoción a Dios, ¿sí? Mi relación con Él, pero que se manifiesta en acciones que bendicen a otras personas, ¿sí? Que me rodean y que le son agradables a Dios, ¿sí? Eso que yo hago por otros, pero que nace de mi intimidad con Dios, también honra y glorifica el nombre de Dios. Y vamos a ir a la palabra, ¿sí? En los pasajes en los que hoy vamos a estar estudiando y nos vamos a estar apoyando. Y Romanos 13, del 8 al 10, dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y en otro pasaje que está en Gálatas 6, versículo 1 y 2 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas
y así cumplirán la ley de Cristo. Y en otro pasaje, sí, también está en la palabra, dice, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto está en 1 Juan 4, versículo 20 al 21. Y hay un factor común en todos estos pasajes, ¿sí? Y es el amor a nuestro prójimo, es el amor al que está más cerca, el amor al otro, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos una vida de devoción a Dios, su Espíritu Santo es el que nos capacita para poder amar como Él nos ama, ¿sí? Veníamos estudiando acerca de esto, yo les decía recién, las últimas barcas acerca de nuestra devoción a Dios, pero nuestra devoción, nuestra intimidad, nuestra relación con Dios nos tiene que llevar a amar todo lo que Dios ama, ¿sí? Y hay algo que Él nos demostró por excelencia que Él ama, y que son las personas, ¿sí? Él dio lo más preciado, que era a su Hijo, ¿sí? A Jesús, por amor al mundo, ¿sí? Por amor a las personas. Entonces, si hay algo que Dios desea que nosotros amemos, es aquellos a quienes nosotros tenemos cerca y aún lejos, ¿sí? Pero amemos a nuestro prójimo, que podamos manifestar ese amor que Dios derrama en la intimidad de nuestra devoción y de nuestra comunión con Él en la vida de quienes nos rodean. Y hay algo acá importante, ¿no? Y es que cada persona, si cada ser humano fue creado a imagen y a semejanza de Dios, ¿sí? Y ya por el solo hecho de ser a imagen y a semejanza de Dios, ¿sí? Él hizo a la persona, ¿sí? Como a alguien o algo valioso, ¿sí? Y nosotros recibimos de Dios, ¿sí? Esta capacidad de poder relacionarnos, ¿sí? Dios nos creó con esta necesidad de relacionarnos con Él, pero también con esta necesidad y capacidad de poder relacionarnos con otros. Somos seres sociales, ¿sí? Y cuando vino el pecado, ¿sí? Cuando entró el pecado en el ser humano, afectó nuestra relación con Dios, ¿sí? Afectó nuestra intimidad, la relación que tenían en ese momento el hombre, ¿sí? En el jardín del Edén, se vio afectada por el pecado, pero no solo afectó la relación con Dios, sino que también afectó la relación con sus semejantes, ¿sí? Con su prójimo. Y eso también nos pasa a nosotros cuando hay pecado en nuestra vida. La buena noticia es que Cristo, ¿sí? Vino a poder reconciliarnos con el Padre, pero también vino a darnos la capacidad de amar a aquellos que están cerca nuestro, ¿sí? Para poder reconciliar las relaciones, para poder llevar sanidad, para poder llevar libertad, restauración a la vida de otras personas. Y hay algo importante, y es que todo lo que Dios nos da en intimidad, nosotros tenemos que reflejarlo en lo público, ¿sí? Nosotros tenemos que manifestarlo a las personas. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Yo creo que en este tiempo, más que nunca, Dios nos está llamando a poder vivir con que nuestra propia vida sea un testimonio viviente de lo que nosotros decimos y hablamos y predicamos. La gente va a reconocer a Cristo en nosotros, no por todo lo que digamos con nuestras palabras, sino por lo que nos vean hacer, por la manera en la que nos vean vivir, por la manera en la que nosotros nos conduzcamos en la vida, ¿sí? Y como primer punto acá en la lección habla acerca de que todas las personas, ¿sí? Son valiosas, y cada persona valió y costó la sangre de Cristo, ¿sí? Y por eso cada persona es valiosa para nuestro Señor. Y hay algo que nosotros podemos tomar de la vida de Jesús cuando Él vino y vivió acá en la tierra y transitó esos años y aún en su ministerio, y es que Jesús no hacía acepción de personas, ¿sí? Acá lo menciona la lección, ¿no? No había cobradores de impuestos, ¿sí? Prostitutas, gente de mala fama o enfermos intocables, herejes religiosos a los que Jesús no se acercara, ¿sí? Él tocaba al que en aquel tiempo para el resto de la sociedad era intocable, ¿sí? Él se acercaba a las personas que eran de mala fama, ¿sí? o prostitutas o cobradores de impuestos, personas que quizás para la sociedad en aquel tiempo eran personas no bien vistas. Sin embargo, Jesús no hizo acepción de personas. Y cuando yo preparaba este tiempo y la lección, pensaba que aún hasta en los niños pequeños, ¿sí? Desde los más pequeños hasta los más grandes,
Jesús se acercaba, Jesús tenía un encuentro con las personas, Jesús dedicaba tiempo a las personas, ¿sí? Y hay algo que el Señor nos está llamando y es a que nosotros podamos mirar a las personas con los ojos de Jesús, que nosotros en este tiempo podamos acercarnos a aquellos que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y podamos mirarlos como el Señor los mira. Muchas veces nosotros tenemos prejuicios, muchas veces nosotros nos acercamos de acuerdo a la persona que me cae mejor, ¿sí? O de acuerdo a mis gustos o a mis preferencias. Sin embargo, algo que tenemos que aprender de Jesús es que Él no hacía acepción de personas, ¿sí? Sin importar la condición en la que estuvieran, Él se acercaba y Él les daba del amor que recibía del Padre. Y en este tiempo, más que nunca, yo creo que el mundo necesita que nosotros compartamos del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿sí? Sin importar la condición de la persona, ¿sí? Es ahí donde se manifiesta el amor. Y algo que dice acá en la lección, en la palabra, en realidad en Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero como yo les hablaba al principio, todo nace de nuestra intimidad y de nuestra devoción a Dios, ¿sí? Si nosotros no tenemos una intimidad con el Señor, si nuestras vidas no están llenas de su amor, más allá de que vayamos un domingo, ahora que podemos empezar a asistir otra vez a la congregación o al templo, o más allá de que formemos parte de una barca, si no tenemos una vida de intimidad con Dios, no vamos a poder manifestar amor a nuestro prójimo. O quizás sí, pero de una manera obligada. Y el Señor quiere que realmente su presencia en nosotros haga que ese amor fluya, que no sea algo por compromiso o porque me están obligando, sino que mi compromiso para con otra persona sea de un amor que es genuino, que nace pero de mi intimidad con el Señor. Y hay una frase que les quería compartir porque me gustó y dice: cuanto más intensa sea tu devoción hacia Dios, mayor será tu efecto transformador en vidas, ambientes, naciones y generaciones, ¿sí? Nuestra vida de intimidad y de devoción con Dios va a transformar desde personas hasta naciones, desde ambientes hasta generaciones, ¿sí? Y no porque yo me obligue a hacerlo, sino porque realmente la presencia de Dios lo va a manifestar en mi vida, va a hacer que esa misma presencia de la que yo pueda disfrutar, otros también puedan disfrutar. Pero bueno, el poder valorar a otras personas también tiene que ver con el poder amar, ¿sí? Y nuestro compromiso, ¿sí? Primero es con el Señor y después con las personas. Pero como yo les decía recién, no un compromiso motivado o movido por la obligación, sino porque amo a la otra persona. Y dice que todo lo que es motivado por el amor tiene más poder que aquello que es conducido por obligación. Y como yo les decía al principio, cuando uno empieza a pasar más tiempo con el Señor empieza a mostrarte las cosas que le apasionan a Él, las cosas que Él ama. Y entonces Él comienza a mover nuestro corazón en dirección hacia aquello que Dios ama y hacia aquello a lo que Dios le apasiona, ¿sí? Y nosotros sabemos que la esencia, ¿sí?, de nuestro Dios es el amor, ¿sí? La palabra dice que Dios es amor. Y el verdadero amor se interesa por las personas, ¿sí? Pero de una manera desinteresada, no yo te sirvo o yo te doy a cambio de algo que vos me puedas dar, sino que así como nosotros reconocemos que no merecemos todo lo que el Señor nos da, pero por amor lo recibimos, nosotros así poder dar, ¿sí?, de la misma gracia que recibimos a otros, aunque quizás a veces pensemos que no lo merezcan. Y la palabra declara que el amor es el vínculo perfecto. Sí, hay muchos pasajes preciosos que hablan acerca del amor, pero una de las cosas que yo resaltaba es esto, ¿no? Que el amor es el vínculo perfecto. Y si acá estamos hablando de relaciones, y si acá estamos hablando acerca de mi compromiso con el otro, lo que realmente me va a poder unir a la persona es el amor que yo pueda manifestarle, ¿sí? Y nuestro mayor ejemplo de amor ha sido nuestro Señor Jesús y nuestro Dios, ¿sí? Y hay algo que se habla mucho y es que el lenguaje del amor es justamente la entrega, es el dar, ¿sí? Nuestro Señor, nuestro Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, ¿sí? Nuestro Señor Jesús nos amó tanto que dio su vida, ¿sí?, en la cruz. Y algo que nos tiene que mover a nosotros es esto, es que el amor implica entrega, implica muchas veces un costo, implica sacrificio, el amar a otras personas.
muchas veces va a requerir de nuestra paciencia, ¿sí? El pasaje que leíamos al principio le está hablando, dice, a ustedes que son espirituales. Y yo creo que Dios en este tiempo está demandando de nosotros personas maduras. Por eso estamos hablando de ir a vivir a un máximo nivel, ¿sí? El Señor en este tiempo quiere que nuestra fe y nuestra relación con Él, nuestra vida espiritual madure. Es un tiempo que lo demanda, ¿sí? Es un tiempo en el que están pasando muchas cosas, y si nosotros no afirmamos nuestra fe en el Señor, si nosotros no desarrollamos una fe madura, las tempestades van a venir y nos van a tirar abajo. El Señor está demandando en este tiempo que seamos hijos espirituales maduros. Y un hijo espiritual maduro es una persona que ayuda, ¿sí?, a llevar las cargas de los otros. ¿Sí? Es una persona que cuida, que vela aún por la vida espiritual de sus hermanos y de aquellos que aún no han tenido un encuentro con el Señor, pero que sabemos que necesitan tener un encuentro con nuestro Señor Jesús para que sus vidas sean transformadas. Y hay algo acá que dice, y es que Jesús sirvió y Jesús amó aún a aquellos a quienes le iban a traicionar o aún a aquellos que le perseguían, ¿sí? Eran objetos del amor de Dios. Y a mí me asombra porque nosotros estamos en una sociedad donde si te hacen algo malo, el mundo te incita o te lleva a decir, no sé, hacerle la cruz o esquivalo o ignoralo o sea indiferente. Y sin embargo Jesús no hizo nada de todo eso. Aquellos que le perseguían, aquellos que lo iban a traicionar, Jesús no los ignoró, no fue indiferente, ¿sí? No los esquivó. Todo lo contrario, hasta el último minuto. Él en la cruz le pidió al Padre que los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Y es impresionante, pero Dios en este tiempo nos está demandando a que podamos vivir a esa altura, ¿sí?, de amor, a que podamos realmente manifestar y el amor que Jesús tuvo para con nosotros hacia los demás. Y dice, es el amor de Dios lo único que nos puede capacitar para amar a la manera de Cristo, sin hacer distinciones a pesar de lo que nos hagan o dejen de hacer. Pero como les decía recién, todo comienza en nuestra intimidad con Dios, ¿sí? Si no, no me van a hacer muchas veces de manera humana amar al que me está perjudicando, ¿sí? Y sin embargo el Señor nos dejó un mandato que es amar aún hasta nuestros enemigos, ¿sí? Y hay algo importante que nos señala la palabra, y es que está en 1 Corintios 13, y es que podemos hacer muchas cosas buenas, ¿sí? Pero si esas cosas buenas no son movidas por amor, es ruido y nada más, si lo dice la palabra. Entonces hay mucha gente que quizás participa de ONG o de momentos de caridad o hacer... Pero bueno, quizás lo hacen para satisfacer su ego, ¿sí? Muchas veces, de hecho, creo que cada uno muchas veces ha servido o ha hecho cosas como para sentirme útil, para sentirme yo bien, para sentirme yo importante. Y no nos damos cuenta que en realidad lo que nos tiene que mover es el amor al otro, ¿sí? No el yo sentirme útil o importante, sino que realmente yo pueda hacer algo pero en beneficio de otra persona y no para satisfacer mi ego. Y hay algo que dice la lección, y es que no hay compromiso verdadero sin amor, ¿sí? Y el amor es el poder, es el combustible del compromiso, es lo que lo hace fuerte y lo que le da carácter. Entonces, nuestro compromiso para con las personas se va a ver manifiesto en el amor en que le tengamos, ¿sí? Y hay algo que me gusta, ¿no?, y que tiene que ver un poquito también con esto que les compartí al principio de la palabra piedad, y es que el amor se compadece, ¿sí? Y compadecerse o sentir compasión no es sentir lástima, como ya lo hemos visto en otras lecciones, ¿sí? Y también es mucho más que empatía, ¿sí? La compasión es algo que nace en los cielos y que mueve nuestro corazón a actuar en favor de otra persona. Y eso es amor en acción. Es no solamente ver la necesidad del que está sufriendo, del que está mal, sino es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para poder actuar en favor de esa persona, para poder manifestarle el amor de Cristo, para que esa persona se sienta amada, se sienta valorada, en un mundo en el que te dice que no vales nada, ¿sí? O en un mundo donde muchas veces se menosprecia, se desvalora, ¿sí? Y justamente el amor nos lleva a actuar, ¿sí? El amor se tiene que poner en acción y nosotros muchas veces lo llamamos con esta palabra que es compasión, ¿sí? Y que lo provoca el Espíritu Santo en nuestra vida. Es más que empatía y es más que lástima,
por la necesidad de otra persona. Y también es más que buenas intenciones. Muchas veces me ha pasado, y seguramente a vos también, de que ves la necesidad de otra persona y te agarra a vos dolor interno por lo que estás sufriendo, por lo que está pasando, y de repente se te ocurren ideas o maneras de poder bendecirlo, pero bueno, te quedas ahí con la idea. Y Dios en este tiempo creo que nos quiere llevar a poder actuar, ¿sí? A poder manifestar en obras, ¿sí? En obras de justicia, el amor y el favor de Dios por esa persona. Y nuestro Señor Jesús es el mayor ejemplo. Como lo veníamos viendo recién, Mateo 9, del 35 al 38, dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Sí? Y acá dice que nuestro compromiso con las personas se hace palpable en el interés que tenemos por sus necesidades. Y nosotros en este tiempo tenemos que llevar obviamente una palabra de consuelo a muchas familias que han sufrido pérdidas, una palabra de fortaleza, de ánimo, a aquellos que quizás han aún perdido trabajo, ¿sí? O que no se ven hace tiempo con familiares, o que hayan tenido cualquier problema, pero como que en este tiempo se ha intensificado, ¿sí? Esa necesidad de las personas de poder recibir el amor de nuestro Padre Celestial. Y el Señor nos está instando acá y nos está enseñando a que tenemos que ir y cubrir, ¿sí? Aún las necesidades que nosotros vemos. Es un tiempo en donde el Señor nos está demandando poder ayudar muchas veces económicamente a otros, poder dar de lo que tenemos, compartir, ¿sí? Así como lo hizo la iglesia primitiva, de lo que recibimos poder dar, ¿sí? Es un tiempo en el que yo creo que el Señor nos está enseñando algo nuevo, más que acumular, más que tener para satisfacer mis necesidades y mis gustos, que no está mal, pero que el Señor todo lo que nos dé, nosotros podamos sembrarlo y podamos invertirlos en este tiempo en aquellos que lo están necesitando. Y como veníamos viendo, el amor, ¿sí? En acción es servir a los demás, ¿sí? Mi servicio hacia el otro implica mi compromiso para con el otro, ¿sí? ¿Y cómo podemos servir a las personas? La palabra lo dice, enseñándoles, ¿sí? A que guarden sus mandamientos, enseñándoles todo lo que está acá en su palabra, pudiendo dar una palabra, como les decía recién, de consolación, de consuelo, de fortaleza, ¿sí? Aconsejar, escuchar, ¿sí? Muchas veces solo el escuchar a otra persona ya le está demostrando que vos tenés interés en esa persona, ya está demostrando que vos amás y valorás a la otra persona. Y Jesús, sí, lo enseñó claramente en Mateo 25, esto de poder servir y poder amar a las otras personas. Servir a los demás es servirle a Él. Y no servir a los demás es no servirle a Él, ¿sí? Entonces, hay algo que me gustó acá y es que dice que no se puede ser teórico en el servicio, si no se trata de saber lo que tengo que hacer, sino que se trata de poder hacerlo. Y hay dos preguntas y que a mí me gustaron y me hablaron y me hicieron recapacitar, que se las voy a compartir. Y dice: ¿en qué estoy sirviendo a la gente actualmente? ¿Y cuál fue mi servicio a otros en esta semana? ¿Sí? Dos cosas para pensar que nos hacen meditar. Bueno, ¿cómo está mi nivel de amor y de compromiso y de servicio para con otras personas? ¿Sí? El Señor en este tiempo nos está llevando a poder dar de lo que hemos recibido, como les decía recién, y en eso, en esto de dar, ¿sí? De lo que recibimos, no solo se refiere a algo material, sino también Dios ha puesto en tu vida y en mi vida habilidades, talentos, gracia para hacer determinadas cosas, ¿sí? Que aún Dios te puede usar en eso. Pensá en qué sos bueno, pensá en qué te apasiona, pensá en qué has dado fruto en tu vida a lo largo de
haber conocido al Señor Jesús, ¿sí? Eso se relaciona con tus dones, eso se relaciona con aquello a lo que Dios te ha llamado. Bueno, en este tiempo, da de lo que el Señor te dio por gracia, de lo que el Espíritu Santo derramó en tu vida, ¿sí? Si te dio la capacidad de poder enseñar a hacerlo, si te dio esta gracia de poder exhortar, de poder dar una palabra de amor, de consuelo, de fortaleza, hacerlo, si te dio, no sé, el don de poder sanar, empezá a orar y a interceder por aquellos que están enfermos en este tiempo con fe, ¿sí? Porque la oración del justo puede mucho. Vos sabés qué es lo que Dios te dio, y si no lo sabés, pedir al Espíritu Santo que traiga luz, ¿sí? Para que vos puedas ver aquello que Dios puso en tu vida, para poder servir, ¿sí? Con amor y poder dar fruto en eso que Dios puso en tu vida, ¿sí? Eso se relaciona con nuestros dones. Y 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás, ¿sí? Y tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Poder estar sembrando, ¿sí? De eso que Dios puso en nuestro corazón. Y yo creo que aun cuando para nosotros el 2020 fue un año raro, sí, y difícil, y donde quizás pensamos que muchas cosas no se iban a lograr o no se iban a alcanzar, Dios manifiesta su amor de manera sobreabundante sobre sus hijos, haciendo que puedan manifestar todo lo bueno que Él depositó en cada uno de nosotros. Sí, cuando quizás para el mundo es un tiempo muy difícil, y no digo que para los hijos de Dios no lo sea, pero Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a hacer aún aquello que es imposible para estos tiempos, imposible para el ser humano, ¿sí? Pero no es un poder que viene de nosotros, ¿sí? Es el Espíritu Santo que manifiesta nuestra vida y al que le damos lugar en la medida en que pasemos tiempo con Él. Por eso yo una vez más recalco la importancia de nuestra intimidad con el Señor, ¿sí? Leía el otro día una frase que decía: desayuná Cristo, almorzá Cristo, merendá Cristo, ¿sí? Cená Cristo. Hacía referencia a esto, ¿no? A que nuestra vida de devoción no se limita a un momento en la mañana cuando me levanto y abro mi Biblia y leo, sino que todo el día mi vida pueda ser consciente de que la presencia de Dios está conmigo, ¿sí? De que Él está mirando lo que yo estoy haciendo, de que Él me está escuchando lo que yo estoy diciendo, de que yo pueda hablarle en todo momento como si estuviera, no sé, con un amigo, con mis padres, con mi esposo, ¿sí? Así la presencia de Dios está con nosotros en todo momento y en la medida en que nosotros le demos lugar, ¿sí? Y para cerrar les voy a compartir lo que dice la conclusión, y es que nadie puede decir que está comprometido con Dios si no lo está con las personas. Mucha gente se engaña a sí misma en este tema, ¿sí? Creen que sirven a Dios porque participan en reuniones, o porque dan dinero, o porque leen su Biblia cada día. Y estas cosas, si bien son buenas, pero no siempre significa que estemos sirviendo. El compromiso con las personas se muestra valorándolas, amándolas y sirviéndolas, de la misma manera que Cristo lo hizo. Estamos cerrando el camino cuando nuestras acciones ponen la actividad por encima de las personas, el ritual por encima del amor. En el máximo nivel somos responsables por los demás, ¿sí? Nuestro compromiso es con las personas. La iglesia son personas, el mundo al que hay que salvar son personas, ¿sí? Y Jesús lo hizo, y cuando nos contó la parábola del buen samaritano nos dijo: ve tú y haz lo mismo, ¿sí? Y el Señor hoy nos está diciendo eso. La manera en que Él vivió y en que se relacionó con otras personas, hoy nos está diciendo: ve tú y haz lo mismo, ¿sí? Así que bueno, esto era lo que hoy tenía para compartirles, ¿sí? Les recuerdo que bueno, es la lección 48. Y para cerrar vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a poder manifestar ese amor que Él derramó en nuestro corazón, ¿sí? Señor, te damos gracias. Gracias por hablarnos una vez más. Señor, gracias por llevarnos, Señor, a meditar y a pensar en que todo lo que hemos recibido de ti, Señor, es tu anhelo y es tu deseo que podamos manifestarlo a la vida de otras personas. Señor, yo clamo en esta hora que tu Espíritu Santo produzca en nosotros en este tiempo un corazón compasivo, un corazón que ame, un corazón que pueda dar, Señor, un corazón que pueda comprometerse para con las
con otras personas. Señor, poné tus palabras en nuestra boca para poder levantar al que está débil, para poder consolar al que está triste. Señor, para poder acompañar a aquel que quizás hoy se siente solo o angustiado. Yo te pido, Padre, que vos en este tiempo puedas desarrollar en nosotros tus hijos, Señor, y en tu iglesia, Señor, una fe madura, una relación contigo que cada día sea más profunda y que se manifieste, Señor, para transformar personas, transformar ambientes, transformar naciones y generaciones. Señor, bendigo a mis hermanos y yo te doy gracias por la libertad que tenemos aún de compartir tu palabra aún por estos medios. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que tengan buenas noches, hermanos. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí.